Vamos a ir directamente entonces a los gráficos y vamos a revisar qué pasó con Bitcoin, ¿no? Más importante. Bien, ahí estamos entonces. Qualcomm el miércoles también, sí, no lo dije, pero estaba ahí. Sí, Qualcomm es también bastante importante. Bueno, miremos a Bitcoin. Fíjense lo que sucedió, ¿no? Tuvimos un Bitcoin que en tan solo un día nos bajó hasta casi los 90, ¿sí? A 91.100 prácticamente. A 91.100, pero dejó un mechazo por debajo enorme, gigante. Y el cierre de la vela respetó lo que es la zona, ¿no? Entonces, es una buena señal por ahora. Tenemos una buena señal en Bitcoin porque ha tomado una liquidez gigante ahí abajo, sí, gigante. Solamente en uno de los exchanges más importantes del mundo hubo liquidaciones de 8 a 10 billones de dólares, ¿sí? Entonces, todas esas liquidaciones le dan el combustible necesario justamente para poder despegar, ¿sí? Saludos Luis Pérez ahí desde Brasil. Entonces, ¿qué pasa? Era necesario un barrido muy importante hacia abajo, también en todas las altcoins, como para poder tener un poquito más de vía libre para subir, ¿sí? Porque ya estaba todo muy arriba y no habíamos tenido un barrido tan importante hasta el momento. Las altcoins no habían caído tanto como lo que cayeron ayer. Imagínense que Ripple perdió prácticamente la mitad de su valor. Estaban casi $3 y cayó a 1.70 más o menos, ¿sí? Entonces, es una liquidación gigante la que hubo en las altcoins, gigante. Lo muy importante acá es que mientras Bitcoin no nos cierre por debajo de estos 96 que tenemos acá, que representan la zona de lateralización, vamos a estar todavía bien como para lateralizar y subir, ¿sí? De esta manera que ya cierra prácticamente en 3 horas, que esto tiene fuerza alcista, ¿sí? Por ahora. Así que importantísima esa lectura, ¿sí? Muy importante esa lectura. Vamos a ver cómo está la dominancia de Bitcoin, porque es otra de las cosas importantes. ¿Qué pasó con la dominancia de Bitcoin? Bueno, la dominancia de Bitcoin, que la vamos a ver en semanal, si la vamos a ver en una semana, prácticamente rompió por encima de los 60%, llegando al 64%, pero por ahora está dejando un espacio arriba, ¿sí? Un rechazo en ese sentido. Así que si este rechazo se llega a concretar, podemos estar casi prácticamente en el inicio de una alt season, que era un poco lo que estábamos esperando, ¿sí? La dominancia de Bitcoin, en este caso, a partir de estos puntos, podría llegar a caer a casi 46, 48, 44%, ¿sí? Por toda esta zona. Entonces, ahí va a estar muy importante, porque si eso llega a empezar a ocurrir y la dominancia empieza a bajar, vamos a tener a las altcoins explotando como nunca y más con la liquidación que tuvimos el día de ayer, ¿sí? Más con esa liquidación. Esa liquidación hizo que todas las manos fuertes compraran muchísimo altcoins, ¿sí? A precios, pero de descuento. Porque muchas se recuperaron, pero rapidísimo. Luis Pérez dice, ¿crees una subida de Bitcoin hasta los 150K este año? Totalmente. Sí, yo lo creo mucho. Para mí sí. Yo creo que Bitcoin va a subir prácticamente a los 120, tal vez, 118. Y después lo que va a pasar es que se va a frenar un poco para dejar subir a Ethereum. Y cuando realmente Ethereum suba fuerte, vamos a tener justamente a las altcoins subiendo mucho más fuerte, ¿sí? Hoy en día, fíjense lo que es Ethereum, ¿no? Vamos a ver Ethereum.
en diario. Bien, esto es Ethereum en diario. Ethereum no nos tiene que cerrar en diario por debajo de los 2600, ¿sí? Eso es muy importante, muy importante. Lo que podríamos esperar a partir de estos puntos es que Ethereum se ponga a lateralizar, tal vez haga una pequeña bajada de nuevo, ¿sí? Y después empiece a subir para comenzar a romper todas sus zonas anteriores. Entonces debería empezar a superar lo que son los 3.500, 3.600 y llegar a lo que son los 4.000 primero, ¿no? Como primer camino. Eh, no estamos mal, porque este mechazo por abajo, igual que en Bitcoin, ha dejado bastante espacio para la recuperación, si eso es lo que deberíamos ver. Vamos a ver qué tal respondieron algunas de las altcoins, por ejemplo, Solana. Fíjense, Solana también una muy buena recuperación a partir de la misma zona anterior que veníamos analizando. Fíjense, de vuelta llegó a 176, misma zona que teníamos antes para la compra. La compra que tuvimos antes cumplió todo su objetivo, igualmente llegó a 2.95, ¿sí? Y después de eso bajó. Y ahora lo que estamos viendo es una muy buena recuperación diaria. Por ende, también en Solana esperaría que comience también otra vez la subida más o menos de esta manera, ¿no? Ahora lo importante es que después de esta recuperación deberíamos tener una pequeña lateralización, ¿sí? Para juntar un poquito más de energía y después de eso comenzar a subir. Va a depender mucho de cómo abra y cierre la vela diaria de mañana y eso nos va a dar una pista un poquito más contundente también de lo que podría suceder. Así que mañana va a ser un día importante para ver la segunda vela de recuperación, para ver cómo termina. Pero yo me esperaría una pequeña lateralización, tal vez acá, ¿sí? Una pequeña lateralización. Vamos a ver la Litecoin, otra moneda súper importante. Litecoin tuvo una recuperación también, o sea, un poco menos verde que la de Solana. Solana obviamente es un proyecto mucho más importante, pero también la tuvo, ¿sí? Cayó hasta 80 prácticamente, ¿sí? Hasta 80, y se recuperó por encima de los 100, llegando a 106 de nuevo en los precios que está ahora. Recuerden que Litecoin tiene un posible ETF en aprobación, así que también puede ser que después despegue bastante, es un proyecto también que tiene bastante potencial. Vamos a ver DOT. DOT también tuvo una recuperación muy buena. Fíjense que DOT bajó a precios de menos de $4, precios que no se veían desde prácticamente noviembre del 2024, ¿sí? Así que también una recuperación muy buena de DOT, muy, muy buena, por encima ya de los $5. O sea, en solamente esta recuperación ustedes piensen que desde abajo hasta el precio actual ya tuviste una recuperación del 34% de la moneda. Es decir, que los que compraron ahí abajo ya hicieron pasta, ¿sí? Ya hicieron pasta. Obviamente que a muchos los liquidaron, muchos la sufrieron, pero hay monedas que crecieron un montón, ¿sí? Fíjense, Dogecoin también tuvo una recuperación muy importante también. Y fíjense lo que pasa cuando tenemos recuperaciones importantes en el diario, ¿no? La tuvimos acá, fíjense después de caídas importantes, una caída muy parecida a la de ahora, lateralización y después subida, ¿sí? En dos ondas prácticamente. Entonces, es justamente este ejemplo es lo que yo me esperaría que suceda acá, ¿sí? Que tengamos una lateralización y después de eso subamos. Pero esta subida ya no va a ser como esta subida, como esta que tuvimos acá, ¿sí? Va a ser una subida mucho más grande, porque ya tocamos precios muy, pequeños, ¿no? Muy mínimos en ese caso. Entonces va a subir más fuerte. Fíjense ADA. ADA llegó a 0,5 y ya está en 0,80 nuevamente. Solamente esta subida, un 57%. 57% en un día, ¿sí?
Así que todo esto que pasó es un movimiento orquestado básicamente para liquidar posiciones y hubo manos muy fuertes que compraron muchísimo ahí abajo para poder elevar el precio. Entonces, ténganlo en cuenta, ¿sí? Que ese es el panorama básicamente. BNB también llegó a 500, ¿sí? Hoy en día está en 604. Vamos a salir un poco de las criptos. Fíjense, Tesla, estable, pero cayendo por ahora, perdiendo fuerza, ¿sí? Lo que es el gas natural, tuvo una recuperación importante después de caídas, ¿sí? No está para comprar igual ahí. El petróleo estuvo subiendo mucho desde el viernes hasta el lunes y ahora tuvo una bajada, pero había subido hasta 74,5. Tenemos al cobre en una posición bastante interesante. Me parece que el cobre va a empezar a subir mucho, sí, ténganlo en cuenta. El cobre va a seguir subiendo durante un par de meses. Entonces me parece súper interesante el cobre. El cobre va a llegar a 4,60, 4,70 más o menos. Desde los precios actuales, eso es prácticamente un 9% de subida, que es un montón para el cobre. Y después tenemos algunas monedas. Tenemos lo que es el dólar yen, que se mantuvo estable, ¿sí? Se mantuvo bastante estable. El euro dólar, que bajó bastante y ahora está en recuperación, pero fíjense que desde arriba tuvimos una caída, ¿sí? Y ahora seguramente en la semana se va a ir recuperando de a poco. Tenemos el VIX, que es el índice de volatilidad, que subió muchísimo. Sí, ahora está en 13%, pero estuvo en 20%. En 20%, o sea, había mucha volatilidad. El dólar de Estados Unidos estuvo subiendo, también por eso los mercados bajaron. Y lo que son los índices, el japonés con gap hacia abajo, ¿sí? Lo que es el Nasdaq, también abrió con gap hacia abajo y después subió, hay una recuperación. Los mercados también se recuperaron, no solamente el lado cripto. Los mercados tradicionales también sufrieron una bajada importantísima y se recuperaron hoy con las buenas noticias de lo que es de lo que fue, ¿cómo se llama? El PMI. Entonces ahí súper importante. El oro está rompiendo máximos históricos y no para de subir. También, sí, a tener en cuenta, porque el oro está subiendo fuerte. El oro casi siempre es un resguardo de valor, así que eso implica que los mercados están bajando también en algún sentido, ¿sí? O que tienen más miedo. Y después tenemos a Bitcoin, como mismo recién, ya está en los $101.000, ¿sí? Superando prácticamente, casi llegó a 102 hoy. O sea, tenemos una recuperación excelente en Bitcoin. Excelente esta recuperación. Muy, pero muy buena. O sea, esto me da bastante luz al mercado, ¿sí? Bastante luz.